El 28 de enero, el dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde principios de 2022. Bloomberg señala que la fuerte caída se produjo debido a las declaraciones de Donald Trump sobre la devaluación de la moneda estadounidense. Este es un excelente resultado para los negocios. En los mercados de divisas comenzó una venta masiva de dólares. Así, el euro superó por primera vez desde 2021 la marca de $1.20. Petro Oleshchuk, politólogo, profesor de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, está con nosotros en conexión directa. Petro, bienvenido. Sí. Bienvenido. Esta caída del dólar y al mismo tiempo el crecimiento del euro genera preocupación en la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no les conviene? Bueno, creo que nuevamente esto está relacionado en primer lugar con la diferencia de tipo de cambio, que influye de manera directa en la industria orientada a la exportación, es decir, no es un secreto para nadie. Que algunos países que se especializan en la exportación mantienen el tipo de cambio correspondiente, incluso algo depreciado para su moneda nacional, con el fin de beneficiarse de la diferencia de tipos de cambio. Por eso en las relaciones internacionales no todo es tan sencillo, por ejemplo, si la moneda nacional se devalúa respecto a otras monedas. Esto no siempre significa necesariamente algo malo. Y por el contrario, si se fortalece, eso tampoco significa necesariamente algo bueno. Dejemos este tema para los economistas que se dedican a la economía internacional. Ellos nos lo explicarán con más detalle. Y ahora hablemos con ustedes, entre otras cosas, sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos. La OTAN necesita ser repensada y los países europeos deben aumentar significativamente sus capacidades de defensa. Así lo expresó el secretario de Estado de EEU, Marco Rubio. Él declaró que la alianza no debe cambiar su objetivo, sino aumentar sus capacidades. Por eso, los socios europeos deben invertir más en defensa para no depender del apoyo de Washington. Esta idea la repiten los socios estadounidenses durante todo un año. El año pasado lo mencionaron en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En diferentes formulaciones, algunas más duras, Marco Rubio suele expresarse de manera más suave. Pero vemos que Europa ya se ha activado, ya está aumentando la producción y cambiando sus enfoques. ¿Es suficiente? Creo que probablemente no es del todo suficiente si aún quedan preguntas relevantes sobre la capacidad de defensa, sobre todo aquello que, por ejemplo, influye en esa capacidad de defensa. Es decir, por un lado, por supuesto, según los criterios formales, el aumento de las inversiones de capital de los países europeos en su propia defensa parece bastante serio si, por ejemplo, lo comparamos con el año 2022, cuando la defensa europea estaba en general en un estado de abandono. Pero bueno, probablemente no sea suficiente, probablemente todo esto deba desarrollarse. Es necesario, una vez más, preocuparse no solo por acumular potencial, sino, lo más importante, por no tener miedo de aplicarlo de manera adecuada. Por ejemplo, Francia demostró recientemente un resultado correspondiente cuando capturó los tanqueros de la flota fantasma rusa. Si otros países europeos hubieran apoyado esto, ya habría influido en la capacidad de Rusia para llevar a cabo la agresión. Es decir, como por ejemplo Ucrania demostró con exitosas operaciones especiales del SBU contra los tanqueros de la flota fantasma rusa en el Mar Negro, que observamos aún el año pasado. De hecho, todo esto debe intensificarse, apoyarse y, por ejemplo, si se priva a Rusia de la posibilidad de ganar dinero. En la exportación de petróleo, bueno, eso ya brindaría las oportunidades adecuadas para que, por ejemplo, el peligro para Europa por parte de Rusia sería menor. Porque cuando, por ejemplo, hablamos de la capacidad de defensa de Europa, se proyecta la capacidad de defensa. Bueno, obviamente, la mayor y más real amenaza para Europa es Rusia, que regularmente presenta reclamaciones contra países de la Unión Europea, como por ejemplo Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y Finlandia, que son vecinos directos de Rusia. En consecuencia, aquí no solo hay que pensar en aumentar el potencial militar, sino en que ese potencial cumpla con los requisitos actuales, eso es lo primero. Y en segundo lugar, que los rusos entiendan que existirá la voluntad política de utilizarlo en el momento adecuado si surge la necesidad correspondiente. Y aquí, en cualquier caso, los europeos deben cooperar estrechamente con Ucrania, porque cualquier arquitectura europea no será viable sin la participación de Ucrania.
precisamente sobre la arquitectura de seguridad, el representante especial de Trump, Steve Witko, y el asesor del presidente estadounidense Jared Kushner no participarán en la nueva ronda de negociaciones en los Emiratos. Serán bilaterales entre Ucrania y Rusia, así lo informó el secretario de Estado de EU, Marco Rubio. Según él, las garantías de seguridad para Ucrania entre Washington y Kiev ya están acordadas, pero aún deben ser aprobadas por la parte rusa. No hizo comentarios adicionales. La cuestión territorial sigue siendo la más difícil en las negociaciones. Petro, en su opinión, ¿por qué Estados Unidos prácticamente se está apartando de esta etapa de las negociaciones? Bueno, la verdad es que me resulta difícil decirlo, porque no sé cómo se están llevando a cabo estas negociaciones y nadie lo sabe, salvo los propios participantes. Quizás en esta situación Estados Unidos considera que ya ha cumplido su misión y que ahora, como se suele decir, ya no puede aportar nada más. Aunque en mi opinión eso es suficiente. Un enfoque bastante dudoso. En cualquier caso, todo terminará dependiendo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia ha demostrado constantemente antes, y lo sigue demostrando ahora, que no respeta la soberanía e independencia de Ucrania, pero evidentemente sí respeta la soberanía de Estados Unidos. Es decir, cualquier acuerdo no puede alcanzarse sin la participación de Estados Unidos, como participante firme garante, mediador y quien asumirá directamente la responsabilidad de llevar a cabo la implementación de estos acuerdos. Por eso, una vez más, me resulta difícil llegar a imaginar de qué van a hablar allí. ¿Cómo van a discutir todo esto? Pero en cualquier caso, la participación de Estados Unidos en la etapa final sigue siendo inevitable. Porque sin la participación de Estados Unidos, todo esto no tendría ningún sentido. Y de hecho, sin la participación de Estados Unidos se podría hablar todo lo que se quisiera. Pero la cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. Me resulta interesante el matiz de que Ucrania dice que firmaremos un acuerdo con Estados Unidos y luego Estados Unidos por separado mantendrá conversaciones con Rusia. Pero Marco Rubio dice que las garantías de seguridad, aunque acordadas, todavía tienen que ser aprobadas por Rusia. Entonces, ¿de qué valen los acuerdos a firmar con Estados Unidos si Rusia no ha dado su consentimiento? ¿O es que Estados Unidos va a esperar la aprobación de Rusia en cada punto? No puedo responderle a esa pregunta porque no entiendo del todo la lógica de la diplomacia estadounidense en esta situación concreta. Pero entiendo que, en principio, si se espera la aprobación de los rusos para cualquier punto relevante, difícilmente se conseguirá algo alguna vez. Porque los rusos van a rechazarlo sistemáticamente. Por ejemplo, sabemos que los rusos rechazan la idea de desplegar fuerzas de paz de países europeos en el territorio de Ucrania. Dicen que no quieren ningún contingente militar, ningún país, ni la OTAN, estamos en contra. Pero evidentemente, este es uno de los principios fundamentales de las futuras garantías de seguridad para Ucrania. Bueno, en principio, si yo estuviera en el lugar de Estados Unidos y de los socios occidentales, simplemente pondría a Rusia ante el hecho consumado. Esa es la única forma de relación con Rusia que es adecuada. Y de hecho, como demuestra la situación, incluso con esos mismos, por ejemplo, petroleros rusos, cuando a Rusia se le pone ante el hecho consumado y Rusia entiende que cualquier respuesta significaría un conflicto a gran escala con alguien más fuerte que la propia Rusia, así que Rusia retrocede. Es decir, lo aceptaron en silencio cuando los estadounidenses capturaron un petrolero bajo bandera rusa e hicieron como si nada hubiera pasado. De la misma manera, por ejemplo, si después de la hipotética firma de algún acuerdo, tropas de países de la OTAN desembarcan en territorio ucraniano, los rusos pueden indignarse. Incluso pueden hacer como si nada hubiera pasado, porque si te indignas y no haces nada, pareces débil. Por eso la diplomacia con Rusia es un poco diferente. Lamentablemente los europeos no entienden que la diplomacia con Rusia no es lo mismo que, por ejemplo, la diplomacia entre Dinamarca y Estados Unidos, o, por ejemplo, entre Francia y Estados Unidos, entre estados que están acostumbrados a respetar ciertos principios. La diplomacia con Rusia es algo fundamentalmente diferente, porque Rusia solo reconoce la condición de la fuerza y el equilibrio de poder. Si percibe fuerza, está dispuesta a hablar con alguien en consecuencia. Si percibe debilidad, simplemente intentará presionar a alguien. Petro, gracias. Petro Oleschuk, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, estuvo en nuestro programa.